¿Sabía usted que la menopausia es una etapa natural de la vida de la mujer? Algunos de los síntomas, sofocos, resequedad vaginal, sobrepeso, disminución de la libido, pueden ser tratados con una terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. Hoy, en A Su Salud, entérese por qué el uso de las hormonas bioidénticas conlleva menos riesgos que otras formas de terapia. En el estudio de los especialistas, el doctor José Francisco Figueroa Sterling, director médico de Clínica Bio. Hoy, en A Su Salud, el cáncer. Enfermedad que afecta a todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres, mujeres y niños, y representa una carga enorme para los pacientes y sus familias. Además, una de las principales causas de defunción en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. Sin embargo, muchas de esas muertes se pueden evitar. Más del 30% de los cánceres pueden ser prevenibles con un modo de vida sano o mediante inmunización. Otros pueden ser detectados tempranamente, tratados y curados. En el estudio de los especialistas, el doctor Adrián Danet, coordinador de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, doctorado en inmunología con trayectoria académica centrada en la investigación del cáncer. Además, entérese sobre la enfermedad ácido péptica, que consiste en el daño por la acción del ácido y la pepsina, una enzima digestiva muy potente de la capa mucosa que recubre el interior del estómago y de estructuras anatómicamente interconectadas, como lo son el esófago y el duodeno. En el estudio de A Su Salud, el doctor Jesús Trujillo, especialista en cirugía general y endoscopía, nos explica los síntomas principales de la enfermedad ácido péptica y su tratamiento. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, pues ya estamos en A Su Salud, es un martes más, es martes, después de las 5 de la tarde estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Y bueno, te voy a invitar para que te quedes a disfrutar de este espacio médico en donde pues, los especialistas nos brindan orientación. Y si tú tienes alguna duda, pues mira, aquí está este 01800-681-8146 y puedes hacer una llamada sin costo desde cualquier punto de la República donde llegue este programa, donde lo estés viendo. Nuestro correo electrónico joelflores@susalud.tv para que también nos puedas hacer llegar cualquier inquietud a los distintos temas que vamos a tener el día de hoy. Para quienes nos ven a través de www.asusalud.tv, nuestros archivos, muchísimas gracias, o en tiempo real en Megacanal también .tv, megacanal.tv, en tiempo real. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a platicar de los trastornos digestivos más frecuentes, vamos a platicar de lo que es la enfermedad ácido péptica, la gastritis, y bueno, todos los riesgos que esto lleva, una gastritis mal cuidada, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es su diagnóstico, su tratamiento? En fin, de todas estas inquietudes, este padecimiento, ¿qué tan frecuente es? Muchas cosas que vamos a saber el día de hoy con el doctor Jesús Trujillo. Él es especialista, es cirujano general, especialista en endoscopía. Y aquí está este 01800 para que le preguntes cualquier inquietud en relación a las enfermedades ácido-pépticas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues vamos platicando, ¿qué es la enfermedad más frecuente, doctor, de los trastornos digestivos? Mira, sin duda, en el orden estadístico, los pacientes nos van a visitar al consultorio o van a acudir a la urgencia médica por gastritis y sus complicaciones. Enfermedad por reflujo gastroesofágico y obviamente también por colitis. Estos tres son los trastornos digestivos más comunes en la población general. ¿De acuerdo? Nos van a visitar en el consultorio cuando tienen una gastritis que ya no pueden resolver. Habitualmente, gran parte de la población general, en un momento dado, vamos a tener todos gastritis. Hay una gastritis aguda, hay una gastritis crónica. La gastritis aguda está relacionada al consumo de alimentos o consumo de irritantes, que incluso podrían ser fármacos, que en forma eventual o esporádica todos podemos ingerir. Y esto nos va a provocar entonces una gastritis aguda. Hablando de gastritis crónica,
aquí ya vamos a ver otro tipo de factores en el paciente. Es una gastritis que se puede presentar a través de meses o años. Es una gastritis que el paciente ya conoce en un momento dado. Es una gastritis que el paciente ya ha tratado en sí mismo o con ayuda de algún médico o facultativo que le apoye en el diagnóstico y en el manejo. Sin embargo, es un problema intermitente. Va y viene, va y viene. El paciente ya conoce múltiples tratamientos. Ya viene con varios médicos que lo han visto y no ha encontrado el diagnóstico preciso y el tratamiento que lo alivie. ¿Y cuál es la causa? Bien, hablando de gastritis crónica, esto lo vamos a referir como, ¿qué es gastritis? Gastritis en el concepto etimológico es la inflamación del estómago. Y esa inflamación del estómago la vamos a graduar dependiendo de la severidad. Gastritis grado 1, inflamación. Gastritis grado 2, erosión. La erosión la observamos cuando hacemos endoscopía ya con unas lesiones rojizas, como manchas aframbuesadas múltiples en la superficie, en la cara interna del estómago. Si esto lo viéramos en un microscopio, ya hay un socavamiento, un bache en la pared estomacal. La lesión grado 3 ya es la úlcera. Entonces una erosión, si no es bien tratada, progresará a una úlcera. Podríamos decir que la úlcera ya podría ser un bache mayor en la pared interna del estómago. Y ya la gastritis grado 4, ya nos estamos refiriendo entonces a casos más avanzados, a las complicaciones de una úlcera, a los cambios en el tejido estomacal o incluso a lesiones que podrían ser premalignas. La grado 4. Habitualmente en la población general encontramos grado 1, grado 2. Hoy, con el advenimiento de la tecnología que nos permite hacer diagnósticos más oportunos, con el advenimiento de omeprazol, esto marcó un cambio importantísimo en el diagnóstico, en el tratamiento de la gastritis y su prevención a las complicaciones. ¿En el tratamiento de lo que son los síntomas o cura realmente la enfermedad? Porque este es un padecimiento que va relacionado, pues, vamos, con la higiene y la dieta y con el alimento, el comportamiento, en fin, con el estilo de vida del paciente, ¿no? Definitivamente, ningún gastroenterólogo va a curar gastritis para toda la vida en nadie. Eso no existe. La gastritis es una enfermedad multifactorial. Ya habíamos dicho que uno de los factores principales es el ácido clorhídrico que el propio estómago produce y que hay factores en un momento dado que aumentan la producción de ese ácido. Tal es el caso del estrés emocional y de la infección por Helicobacter pylori. Doctor, aquí tenemos algunas imágenes y nos puede ilustrar mejor de cómo es el procedimiento para encontrar esta lesión y sobre todo de cómo tratar el seguimiento a través de una biopsia. Mira, aquí estamos adentro del estómago. Precisamente esta es una endoscopía que hice hoy en la mañana de una paciente que ingresa al hospital con dolor abdominal agudo. Es un dolor de aproximadamente 2 o 3 días de evolución. La paciente refiere haber estado tomando medicamentos analgésicos y en última semana estuvo ingiriendo antibióticos y antiinflamatorios prescritos por un médico. Aquí, como podemos ver en el estómago, vemos múltiples manchas rojas. Estas son erosiones. No llegan a ser úlceras, pero son manchas rojas que ya tienen características hemorrágicas. ¿En qué grado está? Grado 2. Estoy tomando biopsias. Aquí pueden ver la pinza. La pinza de biopsia la estoy pasando al estómago. Estamos tomando biopsias para ver la característica microscópica de la lesión. Metemos una pinza a través del endoscopio y, como si fuera un sacabocado, hacemos una mordida en la pared interna del estómago que se llama mucosa. Van a ver sangre, no se preocupen. No hay dolor. No, absolutamente nada. El paciente terminamos la endoscopía y no refiere el más mínimo síntoma por haber tomado biopsias. ¿De acuerdo? ¿Esto le permite que, para qué es? Bien, tenemos que tratar, número 1, de hacer diagnóstico. Estamos haciendo una endoscopía en el paciente y estamos diagnosticando entonces una gastritis grado 2 porque tiene múltiples erosiones. ¿De acuerdo? Ahora quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué esta paciente llegó a ello? Tiene el antecedente de consumo habitual de analgésicos por dolor de cabeza.
y en los últimos 15 días le han prescrito antiinflamatorios y antibióticos, y obviamente este tipo de sustancias son un factor lesivo para la pared estomacal. Sin duda pienso que estas son las causas más comunes en este caso, pero que probablemente esta paciente ya tendría otro tipo de factores asociados a gastritis que le provocaban una gastritis grado 1 y que ahora en estos últimos 15 días consumió algo y esto fue la gotita que derramó el vaso, cayendo en lesiones de este tipo. Doctor, entonces, otra de las causas de este tipo de lesiones, bueno, una es la Helicobacter pylori, esta sangre que ven aquí, en un lapso de 3-4 minutos, se cambia de color a un color café marrón, como en pozo de café. Y cuando el paciente vomita, muchas veces no vomita rojo, vomita en características de pozo de café. Le llamamos así porque cuando nos terminamos un café, lo que vemos en el asiento de la taza, ese café marrón, es idéntico, es muy parecido a la característica del vómito sanguinolento que viene del estómago. Perdón, doctor, le preguntaba, ¿esto lo puede estar originando, causando el Helicobacter pylori? Sí, sin duda. Mira, el Helicobacter pylori es una bacteria que se adquiere a través del consumo de alimentos y aguas contaminadas. Gran parte de la población, como países en vías de desarrollo tal cual es el nuestro, se considera que hasta un 60 o 70% estamos infectados por esta bacteria. Es un microbio microscópico que se anida en el estómago y es un fuerte estimulante de acidez. Ya habíamos dicho nosotros que para que haya salud en tu estómago debe de haber una balanza entre la cantidad de ácido y los que se daña el estómago. Pero también por el otro lado de la balanza están los factores que nos protegen del ácido, de la gastrina, de la pepsina. Esos factores protectores es el moco que el estómago produce para protegerse, y ese moco es rico en bicarbonato. Y el bicarbonato entonces es el factor que amortigua al ácido. Entonces la enfermedad vendrá cuando se pierda el equilibrio de esa balanza. Y el Helicobacter pylori se considera que mientras lo tengamos en el estómago es un factor constante de riesgo para gastritis. Entonces, las gastritis son multifactoriales, pueden originarse por medicamentos, por irritantes, por alimentos, por alcohol o por Helicobacter pylori. De acuerdo. Y se considera que mientras tengamos Helicobacter pylori en el estómago, es un sine qua non de gastritis persistente. Entonces, cuando tenemos un paciente, como en este caso, que tiene una gastritis que obviamente tuvo una precipitación por los factores que ya mencioné, no dudamos que esta paciente, como todo mexicano, deba tener otro tipo de factores ya que a través del tiempo ha lesionado su estómago. Entonces hacemos la endoscopía y estamos obligados, cuando vemos gastritis de esta magnitud, a tomar biopsias. ¿Para qué? Para que el patólogo, en forma microscópica, observe la característica del tejido y ellos ven el Helicobacter pylori. Se considera que la biopsia es el estándar de oro en el diagnóstico del Helicobacter. Entonces, doctor, cuando hay una lesión hay que rastrear el origen de esa causa. Puede ser el Helicobacter para darle el tratamiento y si no, es dar el tratamiento para que no avance en sus siguientes estadios. De acuerdo. No basta tener un paciente con gastritis. Tenemos que investigar por qué le da gastritis. Máxime aquellos pacientes que tienen gastritis crónica, que tienen síntomas crónicos ya referidos. Máxime aquellos pacientes que ya han visto varios médicos o tienen múltiples tratamientos ya establecidos y consideran que siguen recayendo. Entonces tenemos que investigar qué factores en un momento dado están propiciando en esta persona que esté recayendo en gastritis constante. Y en esto es muy socorrida la automedicación, doctor. Esto exacerba, complica tanto el diagnóstico como el tratamiento para el paciente, ¿no? Definitivamente no hay una fórmula única para el alivio de la gastritis. Aunque cuando tenemos medicamentos ya perfectamente demostrados como buenos para la gastritis, no es un solo factor el que la provoca, son múltiples factores y tenemos que estudiar en cada caso qué factores le están provocando una gastritis crónica. En este caso, ya nos dirá el patólogo si en un momento dado hay Helicobacter pylori. Y de encontrar Helicobacter pylori, le tendremos que brindar un tratamiento para erradicarlo, en la intención de que a futuro
de acuerdo, el paciente tenga menos factores de riesgo que estén afectando su estómago. Pues vamos a invitarlos a hacer prevención, como en todas las especialidades y como en todo, hay que hacer prevención, hay que hacer chequeos pues prematuros para llegar oportunamente, la gastritis, todo este tipo de enfermedades ácido-pépticas o enfermedades ácido-pépticas son los trastornos más frecuentes, ¿no? Los más comunes y que se descuidan y que tienen que ver con nuestro estilo de vida, pues. Y de ahí la importancia de hacer ese chequeo, esa vigilancia siempre oportuna. 0133, los teléfonos del doctor Jesús Trujillo Casillas, 3271-9899 o 1377-0618 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, jesusgastro1@yahoo.com.mx, para que usted le escriba y le pregunte en relación a lo que son estas enfermedades digestivas. Doctor, muchísimas gracias. Y pues la prevención, no nos queda otra más que la prevención y los diagnósticos como la endoscopía para llegar a encontrar estas lesiones. De acuerdo, así es. Y el tratamiento, porque hay tratamiento para la gastritis. O sea, una gastritis es, por supuesto, tratada o curada, vamos. Al 100%. Pues ahí están los teléfonos y ahí está la invitación para hacer prevención. Muchas gracias, doctor. Es un placer, gracias. Bien, enseguida el doctor Juan Ramón Romo Santana, bueno, platícanos, sigue hablando de cómo inicia la enfermedad del síndrome metabólico, este padecimiento que uno de sus tantos factores, bueno, en este caso la circunferencia abdominal, nos da los parámetros, otros riesgos y bueno, la importancia de también retardar o disminuir el impacto de lo que es el síndrome metabólico. Es el doctor Juan Ramón Romo Santana, cardiólogo internista. El síndrome metabólico genera una cascada de enfermedades que incluye enfermedades cardíacas, daño al hígado, páncreas, diabetes mellitus, hipertensión e incluso cáncer. Manejo integral de enfermedades cardiometabólicas. Doctor, ¿cómo inicia el síndrome metabólico? Mira, Joel, cuando hablamos de síndrome metabólico es hablar de aquellos pacientes que tienen 2 o más factores. Para hacerlo más claro, entonces todos esos factores son obesidad o circunferencia abdominal mayor de 90, hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia. Cuando tenemos el colesterol alto, el colesterol total, y también cuando se hace se indaga un poquito más y tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, lo tenemos a un bajo nivel, y las lipoproteínas de baja densidad, que son el colesterol que le llamamos malo, las tenemos muy altas. Y eso es por la deficiencia de la ingesta de ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Pero esa es otra situación. Entonces, este jugoso cóctel, doctor, es el que predispone pues a que detone pues en todas estas enfermedades. Menciona usted la obesidad, que es la circunferencia en hombres, ¿arriba de cuánto? De 90. De 90. ¿Y en mujeres? Arriba de 80 centímetros. Arriba de 80 centímetros se puede considerar ya que es el inicio del síndrome metabólico. Sí, así es. Nosotros le llamamos daños en cascada. ¿A qué me refiero? Que un paciente tuvo un infarto, después del infarto viene insuficiencia renal, después de la insuficiencia renal se quedó ciego porque ya tiene retinopatía o porque tuvo un infarto retiniano, después tuvo un evento cerebral, o puede ser una combinación de todos estos hallazgos que estamos comentando o en forma aislada. Por eso es importante que tenemos que cuidarnos y tenemos que poner atención a esto. Si el paciente es hipertenso y con el tiempo se da cuenta al año, 2 años, que el azúcar estamos ya teniendo por arriba de 126 miligramos en ayuno, o tenemos colesterol total elevado arriba de 200, que es el rango normal, entonces estamos hablando de que ese paciente tiene también síndrome metabólico. Bien, pues hay que hacer esos chequeos periódicos, doctor, esos monitoreos constantes, pues es una manera de prevenir, además de algunos cambios en nuestros hábitos de vida para darle reversa a lo que es el síndrome metabólico y el impacto que es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Sí, así es, Joel. Estos chequeos que se ofrecen son para evitar precisamente eventos cardiovasculares mayores, específicamente infarto, o tener complicaciones secundarias por un descontrol de la presión arterial. Vamos a invitar al público para que se acerquen, para que hagan prevención de detección del síndrome metabólico. El
El síndrome metabólico genera una cascada de enfermedades que incluye enfermedades cardíacas, daño al hígado, páncreas, diabetes mellitus, hipertensión e incluso cáncer. Manejo integral de enfermedades cardiometabólicas. Siempre nos preocupamos, ¿no? Y cuando nos dicen cuidado con la pancita, cuidado con la circunferencia abdominal, bueno, pues ya tiene aquí los datos, estas referencias para que se cheque, para que se cuide. Mira, aquí está esta promoción, esta invitación son diagnósticos oportunos para saber, bueno, cómo se encuentra nuestro síndrome metabólico o en qué etapa va para poderla disminuir. Y está este diagnóstico, este paquete de diagnóstico del doctor Juan Ramón Romo Santana para las personas que se comuniquen en este momento, 3124-0589 o el celular que ve en pantalla, 333-157-1254 para que haga una cita y por supuesto conozca en qué inicio va su enfermedad de síndrome metabólico y desde luego cuidar todos estos factores de riesgo. Vamos a la pausa, regreso con usted a su salud. Corte comercial. ¿Te sientes cansado al realizar tus actividades diarias y no puedes dormir? ¿Has perdido la energía y el deseo sexual? ¿Te sientes deprimido, triste o irritable a la menor provocación? ¿Sufres de bochornos o sudores nocturnos? A partir de los 30 años, tanto hombres como mujeres empezamos a sufrir el decremento en pequeñas cantidades de hormonas sexuales y otras, que en conjunto nos llevan al envejecimiento. Te presentamos la forma más innovadora de tratar estos molestos síntomas y vivir los mejores años de tu vida, disfrutando la vitalidad y sensaciones que experimentabas como cuando en tus 20s, sin ninguna consecuencia, naturalmente, con hormonas bioidénticas. Biohormona, terapia de reemplazo hormonal para vivir plenamente los mejores años de tu vida. Clínica Bio. Clínica Bio, especializada en tratamientos antienvejecimiento y medicina regenerativa. Jesús García 2447 en Providencia, Guadalajara, Jalisco. Bueno, hoy vamos a platicar de lo que es la medicina antienvejecimiento, esta medicina que hace poco tiempo todavía se hablaba como la medicina del futuro, ¿no? Hoy ya es una realidad, doctor, y bueno, todo va encauzado a esta curva y a esta disminución de la producción hormonal. Y bueno, platícanos, pienso que se marca con lo que es la menopausia y los síntomas o este conjunto que es el climaterio y la andropausia, porque es de pareja. Doctor, platícanos de todo esto. Primeramente, bueno, ¿cómo se da? Buenas tardes, primero, Joel. La medicina antienvejecimiento, como la misma palabra lo dice, es buscar detener o retardar lo más posible el proceso del envejecimiento, y el envejecimiento está dado a partir de que las hormonas en nuestro cuerpo van disminuyendo su producción, y esto empieza a partir de los 30, 35 años en un porcentaje de un 1 a un 3% anual que se van a ir acumulando con el paso de los años. Y llegamos a un pico máximo, por así decir, que es cuando llamamos de lo que es la menopausia, en el cual ya las hormonas son tan bajitas que ya ni siquiera llegan a estimular ese endometrio y ya no existe ese sangrado transvaginal, esa regla. Y ahí los pacientes dicen, bueno, ya estoy en la menopausia, pero realmente todo el proceso viene desde mucho tiempo atrás. Hay veces que la disminución es la mitad o un poquito menos de la mitad, que ya empiezan a sentir síntomas, y no precisamente los bochornos que son los típicos de la menopausia, sino que empiezan a tener una disminución en la energía, empiezan a tener problemas para dormir, empiezan a tener dolores articulares. Algo también muy típico es que empiezan a subir de peso y para bajarlos es muy difícil. La cuestión sexual, el deseo sexual o líbido también baja mucho porque todas estas hormonas se empiezan a acabar. Esto sucede en hombres y en mujeres, y todo esto es un proceso natural, porque no es una enfermedad, sino es un paso natural del cuerpo humano. Es parte del envejecimiento. Eso es parte del cuerpo humano, exactamente, que la verdad es que nos va a empezar a quitar calidad de vida. La verdad es que a final de cuentas pues envejecemos, todos vamos a envejecer, algo indiscutible, pero depende de nosotros cómo lo vamos a hacer, con qué calidad vamos a tener qué calidad de vida vamos a tener con el paso de los años. Y que en todos impacta de forma diferente, ¿no, doctor? Así es, hay muchas pacientes mujeres que me dicen, es que a mí no me ha dado la menopausia no me ha dado el bochorno,
bochorno, yo no puedo estar menopáusica. No es solamente el bochorno, ni la resequedad vaginal, sino es un conjunto de síntomas que el paciente va presentando y signos que también van a ser muy vinculados con la disminución en la masa ósea, los dolores articulares, disminuye mucho el músculo, que es lo que se llama sarcopenia. Digo, es el envejecimiento general del cuerpo humano, en hombres y en mujeres. Doctor, sin embargo, bueno, aquí estamos viendo precisamente esta hormona que hemos dado a conocer desde hace ya algún tiempo, hemos platicado en relación a lo que es esta hormona bioidéntica y que bueno, que es un reemplazo hormonal sin los efectos secundarios de las sintéticas, ¿no? Platícanos de esto. Así es. Para empezar, la medicina antienvejecimiento, parte de la medicina preventiva, lo que busca es reemplazar o regresar el equilibrio al cuerpo a nivel hormonal de la manera más naturalmente posible. Estas hormonas bioidénticas, como lo dice la palabra, son idénticas a las que el cuerpo humano produce. A nivel molecular, la hormona que nosotros administramos o las hormonas que nosotros administramos es idéntica a la que los cuerpos producen, en el caso de las mujeres en sus ovarios y en el caso de los hombres en los testículos, pero también hay otras glándulas como son las suprarrenales, como son las glándulas tiroidea, como son muchas otras glándulas en el cuerpo que producen hormonas, y es las hormonas que tenemos que utilizar. Tenemos un plus de todo esto que viene de origen natural. Todas estas hormonas se elaboran a partir del ñame o camote, en el cual son procesadas en un laboratorio de compuestos que se van haciendo dosis específicas, dosis a la medida de cada paciente y hormonas específicas para cada paciente para regresarle al cuerpo el equilibrio que necesita. Aquí es importante decir que cada paciente es único y que cada paciente recibe un tratamiento diferente, porque pues ahora sí que, aunque sean hermanas y pesen lo mismo, digo, son bien diferentes a veces los tratamientos. Así es, y la pérdida hormonal es distinto tanto en cantidades como también en tipo de hormona, ¿no? Porque algunos, los estrógenos es la primera hormona que por lo general se pierde en No, es la última hormona en la mujer. Es la última. Sí, la primera hormona en la mujer viene siendo la progesterona, que empieza a mujeres tengan sus periodos más irregulares, a veces más abundantes, a veces con el típico síndrome premenstrual, que son los dolores y la incomodidad que tiene antes de sus reglas. Una siguiente hormona es la testosterona, que hoy en día cada vez está más baja la testosterona en las mujeres debido a muchos anticonceptivos que causan una disminución en esa producción de testosterona. Y la última hormona que se llega a ir en el caso de las mujeres viene siendo el estradiol, que es la que estimula el crecimiento del endometrio para que llegue un óvulo fecundado y se implante. Obviamente cuando ya no hay estrógenos, ya no hay folículos ni óvulos que van a llegar, y por eso no hay un crecimiento de ese endometrio y no hay regla. De hecho, la menopausia no es otra cosa, yo lo llamo como si fuera una etiqueta que simplemente dejan un año de reglar y dicen, ya está menopáusica, entonces ya empezamos con algún tratamiento. Pero por lo muy general, más bien dicho, ya los pacientes que llegan a la menopausia ya traen mucho debilitamiento de los huesos, por así decir, ya vienen con osteopenia, inclusive con osteoporosis, que ya me está hablando que el cuerpo tuvo un desgaste a nivel del hueso bastante notorio. Entonces el tratamiento es en pellet, que es lo que veíamos, hay en geles también. Así y es. La dosificación es en base al requerimiento, desde luego es personalizada. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los estudios Se necesita hacer varios estudios en sangre para determinar cómo están los niveles. Cada paciente, ahorita no le puedo decir que sea uno específico para todos, ya dependiendo de la edad, dependiendo de las características o síntomas, se hacen los estudios necesarios. Para eso estamos ofreciendo las valoraciones en el consultorio para tomar las muestras, con la única intención de personalizar los tratamientos. Doctor, ¿hay contraindicaciones en este tratamiento? La verdad es que no, Joel. La verdad es que de contraindicaciones fuera que llegaran, como es una parte de la medicina preventiva, fuera que me llegaran y me dijeran, sabes que tengo un problema, no sé, ando con el azúcar, con la glucosa en 300, sabes que antes de ponerte implantes vete a corregir la patología que ya traes, porque esto, como no es ninguna enfermedad y nosotros aplicamos la medicina preventiva, que estaba hecha en varios pilares, que es un estilo de vida sano, ejercicio, nutrición, un equilibrio hormonal y demás, lo principal es corregir y hacer que el cuerpo, a darle al cuerpo el mantenimiento para que no se enferme. Pero si ya llegan con una patología antes, somos los primeros en decirle, ¿sabes qué? Primero vaya a visitar con su ginecólogo, con su endocrinólogo, con el cardiólogo, con el que sea, para corregir el problema que ya tenemos. Es la única manera en la cual decimos, ¿sabes qué? No empezamos luego, no hay prisa. Bueno, esta es la medicina antienvejecimiento, estos son los tratamientos, esto es el pellet. Ya nos comenta el doctor José Francisco Figueroa Sterling, bueno, cuál es el origen o la procedencia de este tratamiento, ¿no? Sí, es natural, es una hormona bioidéntica. Sí es. Y bueno, se suministra en base
a los requerimientos es personalizada. ¿Cuáles son las hormonas que usted necesita en cantidades? Esto entonces va en base a este estudio personal. A estudio, exactamente. O individual. Hay 20 valoraciones. Si usted quiere llamar en este momento, aquí hay un 0133, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3641-9227. En la ciudad de México, en el Distrito Federal, ¿qué estás? Estamos el próximo jueves 27 y en Culiacán estaremos el martes 25 de la próxima semana. Bueno, pues un saludo también a Culiacán, el día 25 en Culiacán y el 27 en el Distrito Federal. Este es el 01800 5040 246 y aquí están las fechas para que usted tome nota, tanto de Culiacán como en el Distrito Federal. Doctor, ¿algo más? Nada más que visiten nuestra página, que la gente se informe más de los tratamientos, que es biohormona.com, donde encontrarán bastante información acerca de todos los tratamientos y que existe una alternativa también aparte de las sintéticas, que es algo natural, y la verdad es que vale mucho la pena. La verdad es una terapia muy noble y ganamos mucha calidad de vida con todo esto. Pues sí, el resultado, la verdad, de lo que comentan los pacientes es muy interesante escuchar de todos estos testimonios. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Juan. Doctor Francisco Figueroa Sterling. Vamos con enfermedad refractiva. El doctor Humberto Ruiz García, de Clínica Santa Lucía, nos habla de las enfermedades refractivas. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Hola, soy el doctor Humberto Ruiz García, director médico de Clínica Santa Lucía. Las enfermedades refractivas son aquellas que podemos corregir con anteojos o lentes de contacto, y esto es mediante la utilización de láser o de algunas técnicas con lentes intraoculares. En la actualidad podemos operar la gran mayoría de los padecimientos refractivos con mucho éxito. Esto es, que el paciente que utilizaba anteojos puede disminuir su dependencia de los mismos hasta en un 100%. Algunas de las enfermedades refractivas son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia o vista cansada. Todas estas podemos manejarlas actualmente si se hace una detección oportuna y determinar si el paciente es un candidato a las técnicas modernas para el manejo de las mismas. Es muy importante hacer un estudio amplio y adecuado de todas las enfermedades refractivas, ya que hay pacientes que no son candidatos. Sin embargo, en aquellos pacientes que sí son candidatos, podemos hacer un tratamiento exitoso con una recuperación pronta de la visión que se refleja directamente en la calidad de vida. En Clínica Santa Lucía contamos con el equipo más avanzado y los especialistas capacitados para determinar si eres buen candidato. Es sumamente importante que se realice un examen exhaustivo y de manera oportuna para realizar una buena planeación de la cirugía o determinar en su caso aquellos pacientes que no sean buenos candidatos para los tratamientos. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bien, continuamos en su salud. Hoy vamos a platicar con el doctor Adrián Daneri. El doctor Adrián Daneri es coordinador de investigación del Centro Universitario Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para platicar en relación a lo que es el cáncer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido al programa Gracias. de los especialistas. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es la actualidad? ¿Cuál es la actualidad con respecto al cáncer, las más recientes investigaciones? Hay muchas todavía inquietudes en cáncer. Sabemos que la investigación, pues está en mucha investigación todavía este padecimiento, esta enfermedad. ¿Cómo va el diagnóstico y el tratamiento? En fin, hay cosas muy interesantes que podemos platicar para el público de su salud. Así es. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, decir que cáncer no es una enfermedad, es un grupo de muchas enfermedades, de más de 100 enfermedades que tienen diferente causa, diferente manera de diagnosticarla, diferente tratamiento.
La preocupación a nivel mundial tiene que ver con que el cáncer se ha estado incrementando. Las cifras proporcionadas por Globocan entre 2008 y 2012 nos indican un incremento muy importante tanto en mortalidad como en el número de casos. Más de 8 millones de personas en el mundo que fallecen por cáncer. Y mucho del incremento del cáncer tiene que ver con los cambios en la pirámide poblacional. Hay más personas que precisamente están entrando a las edades donde es más frecuente el cáncer. Entonces ese es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta. Y otro dato que nos arrojan las últimas investigaciones es de que una frecuencia importante de los tumores pudieran de alguna manera prevenirse, porque aunque hay investigación muy precisa y se conocen las causas, por ejemplo, para la mayor parte de los casos de cáncer de pulmón, el cáncer del cuello uterino con el virus del papiloma humano, o sea que hay una serie de factores generales donde sí se puede incidir desde el punto de vista de políticas y de estrategias a nivel como país, a nivel del sector salud, por ejemplo, disminuir el tabaquismo para cáncer de pulmón, mejorar los aspectos del ejercicio. Hay una publicación muy reciente que dice que si las personas que hacen ejercicio independientemente del índice de masa corporal de manera frecuente, pues se puede prolongar la vida hasta 4.5 años. Este es uno de esos resultados interesantes. O sea, incrementa la calidad de vida. La calidad de vida y menos posibilidades de desarrollar, por ejemplo, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces otro es la alimentación, una alimentación alta en frutas y verduras, no tan importante en grasas animales. Y todos estos factores son muy importantes porque de alguna manera se puede disminuir la incidencia de los tumores. De los tumores. Doctor, se ha incrementado recientemente, es muy impactante cómo ha ido incrementando las estadísticas. Se cree que en 10 años el cáncer ya ocupe los primeros lugares. Así es. Hoy en día son las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, de ahí la preocupación de los gobiernos por buscar estrategias de cómo prevenir, cómo pues darle revés a este padecimiento que es el cáncer. ¿En qué área sigue creciendo y en nuestro país específicamente cuáles son? Sí, en la mujer, pues básicamente se sigue incrementando año con año los casos de cáncer de mama. En segundo lugar, el cáncer del cuello uterino, y luego tenemos cáncer de colon, cáncer de estómago, etcétera. ¿De pulmón en nuestro país? También del pulmón. En el hombre, pues es muy importante, en primer lugar, en incidencia, hay que mencionarlo, la diferencia entre incidencia y mortalidad. En incidencia, el cáncer de próstata, que ha estado incrementando. También se ha estado incrementando la mortalidad, porque antes era clásico de que el cáncer de próstata, pues un tumor maligno clásico de gente anciana que tenía un comportamiento indolente, pero hay subtipos dentro del cáncer de próstata. Viene el cáncer de pulmón, que aunque no ocupa el primer lugar en incidencia, sí son muchos los casos. Son más de 5,000 los casos de cáncer de pulmón, pero se mueren más de 4,000 y tantos. Entonces la mortalidad es importante, dependiendo, también hay heterogeneidad en cada uno de estos casos. Tenemos el cáncer colorectal, el cáncer de estómago. Y después vienen otro tipo de tumores ocupando diferentes lugares, con las diferencias del tumor en los niños, que es diferente al tumor en los adultos, ¿verdad? Entonces es multifactorial, tiene que ver desde el estilo de vida, tiene que ver pues con todo, ¿no? El cáncer, no respeta edades. No respeta edades. ¿Cuáles son las estrategias, doctor? Los medicamentos, los tratamientos, las terapias que hasta hoy se han encontrado, pues la sobrevida es de muy corto tiempo. Algunos medicamentos que han surgido recientemente que aminoran algunos efectos secundarios, en fin. Pero ¿qué es lo último que la ciencia ha encontrado? ¿Cuáles son las estrategias a seguir? Yo creo que algo esencial es investigación, ¿verdad?
y la investigación a ver cuáles son los factores de riesgo, porque no en todos los casos se tiene tanta información de una relación directa. Por ejemplo, virus del papiloma humano con cáncer del cuello uterino, el tabaquismo con el cáncer de pulmón. Hay que investigar mucho en otros tumores, conocer, porque si no se conoce, ¿cómo se previene? Entonces, lo que también es cierto es que se ha avanzado mucho en la investigación, en los factores de riesgo de cáncer. Se ha mejorado en lo que es la prevención en algunos tipos de tumores. Se ha avanzado en el diagnóstico oportuno y se ha avanzado en el tratamiento. Yo creo que ha mejorado mucho y cuando se detecta a tiempo les va mucho mejor a los pacientes. Entonces, yo creo que algo que hay que mencionar a la población es que se ha avanzado mucho en la investigación en general. Sobre todo en el diagnóstico. Y en el diagnóstico, y por lo tanto, que no quede la idea que cáncer significa muerte, porque yo creo que es algo que se está luchando en el mundo. La OMS lanzó en el 2013 todo este programa contra las enfermedades no transmisibles que incluyen al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, pero también en la concepción que se tiene de ellos, que cáncer no es igual a muerte, no todos los tumores son iguales y que ha mejorado mucho también el tratamiento. Yo creo que aquí, por ejemplo, los oncólogos nos podrían ilustrar mucho sobre cada tumor en particular, cómo se ha mejorado tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Pues tiene que ver meramente con nuestro estilo de vida. Así es. Acudir oportunamente a las revisiones y más cuando tenemos la herencia de la familia, cuando existe genéticamente pues ya alguna herencia, o bien cuando sabemos que existen esos riesgos, ¿no, doctor? Sobre todo en los cánceres más frecuentes. Hacer prevención, hacer diagnósticos oportunos. Entonces, más del 90% de los cánceres son curados, no solo controlados, sino curados, encontrados oportunamente. Sí, y bueno, y antes de eso, de la curación, también si se modificara una serie de factores, cerca del 30% de los tumores se pudiera incidir, disminuyendo el tabaquismo, el control de peso, el ejercicio, la dieta, etcétera. Con todo esto se podría controlar bastante. Segundo, el diagnóstico oportuno, porque por ejemplo, para cáncer de mama se sabe que cuando se detecta el cáncer in situ en las etapas iniciales, prácticamente se podría decir que las mujeres estarían curadas. Ahora, lo que tiene que ver con los aspectos hereditarios y genéticos, máximo se detecta, y sumando así como todos los genes, 20 y tantos % de participación directa y por ejemplo para cáncer de mama, para los genes BRCA1, BRCA2, entre el 5 y el 10% del total de las pacientes se encuentran evidencias de que esto es debido a mutaciones que se transmiten en línea germinal. Línea germinal tiene que decir que se transmite de los padres a los hijos o a las hijas, dependiendo en el tipo de tumor. Sin embargo, muchos de estos tumores que tienen un componente hereditario a veces son más agresivos, aparecen por ejemplo en mujeres en etapas más jóvenes. Y entonces estos son aspectos muy importantes a recalcar. A cuidarlos, ¿no? Sí, cuando se tiene esta mayor predisposición. Doctor, pues la prevención es lo más importante. Hay más información que en próximas cápsulas vamos a seguir ofreciéndole a nuestro público por parte suya. Yo le agradezco que nos haya acompañado en vivo el día de hoy. Un gusto estar aquí como siempre. Para darnos esta orientación general de los avances en la investigación del cáncer. Doctor Adrián Daneri Navarro, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Vamos a Centro Unión. El doctor Julio Ramos nos habla de los probióticos. Los pacientes con insuficiencia renal crónica podrán postergar la necesidad de ser sometidos a diálisis gracias a un gel comestible a base de probióticos. De acuerdo con estudios realizados para validar su funcionamiento, el producto reduce los niveles de amonio y urea en la sangre de pacientes con insuficiencia renal crónica, aproximadamente entre 30 y 40 miligramos por decilitro. El gel comestible podría beneficiar a los casi 100,000 pacientes con insuficiencia renal crónica y a los 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, que se estima hay en México, de acuerdo con cifras de la Fundación Mexicana del Riñón. Como me decían que estaba mala del riñón y pues como yo oía que casi es sentencia, pues dije, pues ni modo, ya me toca.
que a lo mejor ya me iban a dializar, ¿sí? Y inclusive el doctor también me dijo, si hubieras ido al seguro o a otro lado, dijo que te habían empezado a dializar. Me sentía bien decaída y no tenía ganas de hacer nada, pues sí, me sentía muy mal. Me mandó con la nutrióloga y también la nutrióloga me puso una dieta para lo del riñón. Ya empecé poco a poco a sentirme mejor y como a los 3 meses ya me dijo, dice, mira, pues qué bueno, ya llevas recuperado algo. O de 3 meses para acá, me dijo, no, si no lo viera no lo creía, dijo. Todo lo que has mejorado, dijo, es una barbaridad, dijo. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Hoy hablaremos de la reducción de cachete o bichectomía. Antes les comentaré que hoy en día miles de jóvenes en todo el mundo buscan mejorar su aspecto físico con la ayuda del cirujano. Y es evidente que en la última década los jóvenes quieren mostrar un rostro más angulado, adelgazado, porque es el patrón a seguir de la imagen de los artistas, de los atletas o modelos del momento. Contrario a esto, un rostro redondo con cachetes prominentes no es nada estético y sí puede ser beneficiado con la extracción de esta grasa. El procedimiento es sencillo en manos de un profesional y el resultado es permanente o definitivo aunque la persona se suba de peso. Esta cirugía es muy similar a la visita al dentista, de menor riesgo o molestia que una extracción de tercera molar o llamada muela del juicio. Nosotros contamos con un área bien equipada para estos pequeños procedimientos de anestesia local. Aquí estamos en quirófano, porque a esta jovencita además le haremos una rinoplastía y estamos bajo una sedación y anestesia local. Esta jovencita en un par de horas estará en su casa. Como único procedimiento se puede realizar o programar un fin de semana, ya sea el viernes después del mediodía, reposar este fin de semana y laborar o estudiar el lunes siguiente. Protegemos al paciente con un antibiótico y además un antiinflamatorio, porque no es dolorosa. Sugerimos una dieta blanda y no tomar líquidos con popote por 2 días para disminuir el riesgo de un sangrado. Aquí muestro a esta jovencita que además de su bichectomía, le mejoramos su nariz, le aumentamos su mentón 6-7 milímetros, un pequeño mejoría en su labio y vean cómo este rostro se mejoró, se dulcificó o se armonizó. Un par de casos más de 2 jovencitas donde asociamos reducción de cachete y cirugía de nariz y vean, los casos hablan por sí solos. Soy el doctor Enrique Andrade Andrade. Búsquenos en Facebook o en lasercirugía.com. Clínica de Cirugía Estético Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo.
Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Tarín y vamos a hablar de lo que es la enfermedad conocida como diverticulitis. Así es que, pues si tiene alguna pregunta, ahí tiene el 01800 o el correo y las preguntas. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Platíquenos. Bien. Diverticulitis es el nombre. El nombre del tema de hoy. Bueno, hablaremos más bien de los divertículos que se forman en el colon. El colon es como un tubo, como si fuera una llanta, vaya, un tubo. Cuando aumenta la presión dentro de él, porque comemos menos fibra, porque hay estreñimiento, a veces no se sabe ni por qué, pero simplemente entre los 30, 40 años empieza a desarrollarse esta enfermedad y se puede hacer ya sintomática 10, 15 años después o hasta más, ¿no? Hay gente que está dormida, silenciosa durante los 15 años. Sí, hay gente que lo tiene toda la vida y nunca se da cuenta. Nos damos cuenta al hacer un estudio que se llama colon por enema, una colonoscopía, o cuando tienen alguna de las complicaciones, que es cuando ya dan los síntomas. Entonces, la pared del colon tiene varias capas. Cuando aumenta la presión dentro de ella, se forma como una hernia. ¿Sí? Como cuando inflamos mucho una llanta y se hace como boludita, así le pasa al colon. Entonces, cuando estas se empiezan a formar, puede ser que se inflamen, se pueden obstruir y comportarse como si fuera un apéndice y perforarse. Esa es una de las complicaciones más frecuentes que vemos en la diverticulitis. O sea, puede perforarse. Ajá. Entonces tenemos dos conceptos, la presencia de divertículos, o sea, diverticulosis en el colon, o sea, ahí están asintomáticos, no sabemos si los tiene o a lo mejor sí, pero no le dan problema, y la enfermedad diverticular, y uno de los problemas que da es la diverticulitis. Y cuando hay diverticulitis, inflamación de los divertículos, puede llegar a sangrar. Y sangran, pero chorros, coágulos. El paciente refiere un cuadro de dolor abdominal, el cual primero es leve, luego se hace continuo, en realidad es una perforación, una peritonitis, y empieza con un sangrado que es muy, muy importante. El paciente puede llegar prácticamente a desangrarse a través del recto. Coágulos, sangre roja brillante, a veces sangre rojo vinoso, pero la mayoría de las veces es gran cantidad de coágulos y sangre. El paciente refiere dolor, el dolor se hace continuo, puede llegar a tener fiebre, entonces hablamos de que ya hay una perforación. La mayoría de las veces se tapa por las mismas asas alrededor de los intestinos. O sea, ¿se obstruye por completo? No, en esa ocasión el mismo cuerpo trata de defenderse a sí mismo y lo sella. Entonces tenemos dolor localizado. En ocasiones, cuando diagnosticamos un paciente en esta etapa, podemos darle un tratamiento médico y a veces, cuando es necesario, pues algún drenaje a través de ultrasonido o tomografía guiado a través de este medio. Y en algunas ocasiones, ya cuando esto se vuelve generalizado, la peritonitis, tendremos que operarlo. Y ahí sí depende de la etapa en que lo encontremos. A veces tenemos que hacer un drenaje simple, a veces tenemos que resecar una parte del colon, a veces hacer resección del colon y unión o dejar un estoma, es decir, una colostomía. Y en estos procedimientos también, doctor, ¿son de rápida recuperación? ¿Cómo son? No, de hecho no. Cuando ya hay una complicación de los divertículos, la mayoría de las veces el paciente permanece incapacitado por cierto tiempo, mínimo un mes, ¿no? Ya que vence el proceso de infección. Ahí también depende del procedimiento y en la etapa en que lo encontremos. La otra complicación de los divertículos, de la enfermedad diverticular, viene siendo cuando hay de manera repetitiva cuadros de inflamación, de peritonitis, el colon se llega a cerrar un poco, obstrucción. Y algo que no es tan frecuente, pero sí lo llegamos a ver en nuestra consulta, porque nuestra consulta después de todo pues, es filtrada, ¿no? por la especialidad, es que haga una fístula, que se comunique después de un proceso infeccioso, se va por ejemplo, hacia vejiga, en la parte donde se perforó el colon, y se une colon con vejiga, o colon con vagina en el caso de las mujeres, o útero. Entonces tenemos fístulas de colovesicales, colovaginales o colouterinas. Es un extremo de la complicación de la diverticulitis o la inflamación. Sí, la mayoría de los pacientes que vemos y que necesitamos operar, porque aquí el tratamiento pues es quirúrgico ya cuando se presenta de forma repetitiva o cuando no cede al manejo médico o al manejo inicial, tenemos que hacer resecciones. En el caso de nuestra población lo vemos más en el colon izquierdo, después de la mitad del colon transverso, colon descendente, sigmoides. Sí, es lo que vemos más frecuente. Entonces tenemos que hacer hemicolectomía, es una colectomía parcial, quitar la mitad del colon. Y de manera ideal, cuando es posible, pues hacer una unión en ese momento. Bien, entonces, dependiendo de la etapa y la evolución de la enfermedad, de cómo la encuentre, pues obviamente va a ser el impacto, ¿no? Pero si está en una etapa primaria, en una etapa inicial, los divertículos, bueno, se hace el diagnóstico, que es una colonoscopía, y sirve ahí mismo de tratamiento, ¿no, doctor? Claro, ahí podemos ver si hay algún sangrado en el periodo agudo, si está cerrado el colon, en fin. Aquí lo importante, pues, es como en todo, llegar prevenir, a tiempo, ¿no? Sí, y diagnóstico temprano.
Los divertículos, bueno, el tratamiento inicial es médico, es dieta rica en fibra, teóricamente evitar las semillas pequeñas para que no se vayan a improntar, vayan a obstruir uno de los divertículos, evitar el estreñimiento, tomar suficientes líquidos, si ya sabemos que el paciente lo tiene. ¿Sí? Bueno, aquí es nuevamente una invitación a nuestro auditorio para que, pues si tiene algún síntoma de lo que hemos mencionado, sangrado, dolor remitente, desafortunadamente, esto que me menciona, doctor, ya el sangrado, o el dolor permanente, bueno, pues ya es el extremo, ¿no? Ojalá y tempranamente llegáramos, pues, y cómo saber, pues es visitando nada más al médico, aún sin tener los síntomas, por supuesto. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. ¿Y cada una vez al año? Sí, incluso se dice que después de los 50 años, o a partir de los 50 años, se tiene que hacer una colonoscopía, tenga o no tenga síntomas, para demostrar enfermedades como esta o enfermedades más serias también como el cáncer, ¿no? Los pólipos, todo eso. Ya en algunos países es incluso obligatorio para las aseguradoras. Sí, ya es un diagnóstico de rutina y esto es muy importante pues para detectar un cáncer de colon, ¿no? Que son de las enfermedades pues obviamente de mayor preocupación, ¿no? Ese y las innumerables enfermedades que hemos visto aquí, ¿no? Las inflamatorias, por ejemplo, la enfermedad hemorroidal, las fisuras, fístulas, todo ese tipo de enfermedades. Pues bien, estos son los divertículos y por supuesto hay tratamiento en sus etapas iniciales, esto es tratamiento medicamentado. Médico, sí, y ya en otros pues ya es de cirugía, también depende cómo la veamos. Pero sí hay que mejorar nuestros hábitos, definitivamente. Muy bien, para la prevención, pues aquí están las consultas de detección oportuna, hagan su cita, comuníquense, participen en estas invitaciones que tiene el doctor 01800-099-0406, 01800-099-0406, es el número pues para que se pongan en contacto y hagan una cita, hagan diagnóstico oportuno, ¿no? Sí, una invitación, el 50% del costo de la consulta inicial. Bien, doctor, pues ahí está el 50% que incluye los estudios y diagnósticos necesarios para su revisión. Muchísimas gracias. Llegamos a la parte final. Si le gustó el contenido de este programa, amigo, amiga, muchísimas gracias por recomendarnos. Visítanos y escríbanos joelflores@susalud.tv.